Sean bienvenidos, bienvenidas a su trinchera para la defensa de la Madre Tierra, Zona Verde. Yo soy Andrés Vieira y desde el Jardín del Museo de la República en Río de Janeiro les invito a que nos acompañen la próxima media hora cargada con la mejor información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos escriban y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Estamos en Twitter como @ZonaVerdeTelesur, nuestra página de Facebook es Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. Pasamos de inmediato a las informaciones más destacadas de la semana. En Brasil, proyectos de energía solar están ayudando a reducir el consumo de electricidad en las favelas de Río de Janeiro. Los habitantes beneficiados por estas iniciativas aseguran que llegan a pagar hasta la mitad del valor promedio anterior, un importante alivio ante la previsión del aumento del 21% de las facturas de electricidad de este año en Brasil. A energia que é injetada na nossa luz faz com que a conta caia assim mais da metade do que nós pagávamos. Hoje ela atende 34 famílias que recebem um desconto na própria conta de luz. Nós pagamos aproximadamente a metade do que pagávamos antes, então teve uma grande economia. Los paneles solares en el techo de la sede de la organización comunitaria en la favela se encargan de la luz solar. La energía que se produce es utilizada por las comunidades y la usan para mermar el impacto económico que les genera las facturas de electricidad, al tiempo que se expanden en el empleo de fuentes de energía renovable. Los 60 paneles alimentan de fluido energético solar directamente a la red. A cambio, la empresa de servicios públicos otorga a 34 familias que participan en la cooperativa un descuento muy necesario al momento de cancelar sus facturas. Igualmente se han instalado otros 44 paneles solares sobre negocios privados que también reciben descuentos como la cooperativa, lo que permite incentivar de manera colaborativa el uso de la energía solar. Uruguay se declaró en alerta meteorológica por vientos muy fuertes e intensas lluvias, que a la fecha dejan al menos una persona fallecida y miles de viviendas sin electricidad, anunciaron las autoridades del país. El ciclón subtropical azotó las costas del sureste del territorio uruguayo, generando vientos sostenidos entre 60 y 80 kilómetros por hora, que incluso llegaron hasta 100 kilómetros por hora según el Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMED. El Sistema Nacional de Emergencias Uruguayo, SINAE, dispuso de centros de evacuación en la región afectada para recibir a las familias que optaran por salir de sus casas hasta que disminuyera el riesgo, en especial los residentes de primera línea de mar. El ciclón mantiene en alerta también a la costa de Argentina y sur de Brasil. En el estado brasileño de Santa Catarina, la tempestad produjo temperaturas gélidas y una fuerte nevada, indicó el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, INMET. Quédense con nosotros porque al regreso les contaremos aquí en Zona Verde los beneficios de los alimentos orgánicos. Ya volvemos. Algunos beneficios de los alimentos orgánicos. Disminuyen el consumo de químicos y toxinas que causan algunas afecciones de salud. Permiten la reducción de sustancias de origen sintético, potencialmente alergénicas. Poseen un contenido nutricional mayor y más balanceado, así como grasas benéficas. Disponen de un mejor aroma y sabor, ya que conservan sus propiedades naturales.
Volvemos con Zona Verde, el informativo ambiental de Telesur. Aquí en Brasil es cada vez más accesible comprar alimentos orgánicos y agroecológicos en los grandes centros urbanos. El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, el MST, por ejemplo, disputa gran espacio en el mercado local. Veamos ahora el informe de nuestro colaborador de Brasil de Fato, Alex Mikihan, sobre esta realidad. Veamos. Ubicado a unos 50 kilómetros de Brasilia, en Plantinha de Goiás, el campamento 8 de marzo del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierras, el MST, produce una amplia variedad de alimentos orgánicos y agroecológicos para el consumo de las 80 familias que viven allí y para abastecer ferias, restaurantes y tiendas en el Distrito Federal, además de hacer donaciones semanales a comunidades y barrios de la periferia. Aún así, Adenildo Souza, uno de los coordinadores del campamento que trabaja con su familia en un pequeño terreno en un área de unas 17 hectáreas. Dice que incluso es difícil vender toda la producción de frutas, verduras y hortalizas y otros productos caseros, pero que ha ido notando el aumento de la demanda, sobre todo tras el inicio de la pandemia del coronavirus, cuando la gente empezó a prestar más atención a lo que consumen. El joven líder de 31 años también presenta las técnicas de siembra que se utilizan en el campamento, que van desde la agricultura tradicional hasta la agroforestería, apostando por una variedad de insumos para mantener el suelo fértil y la producción constante. Cubrimos todo el sitio para mantener la humedad. Estamos aquí para producir alimentos saludables, porque tenemos un plan de vida diferente al que existe. Le mostré que por el lado hay monocultivo. El chico usa mucho veneno, que es inútil. Y por nuestro lado, tiene un proyecto de vida que, además de brindar autosuficiencia, trae ingresos para mover Planaltina y la región. También llevamos comida de verdad a los vecinos de la ciudad. Esa parceria y también lleva comida de verdad para acompañar a la ciudad también. El campamento resulta de un proceso de ocupación que comenzó en 2011 en un área del gobierno del Distrito Federal, que fue anexada irregularmente por una finca privada y tuvo que superar la resistencia beligerante del grileiro local antes de consolidarse. En 2017 se incorporaron otras 14 hectáreas y las primeras cosechas ya empiezan a rendir. María de Jesús Silva, de 77 años, es una de las pioneras del campamento y desde 2012 trabaja en el pequeño jardín anexo a su casa de madera. Dice que todos sus esfuerzos han dado sus frutos en el acto y ensalza la fuerza de las campesinas que son honradas en nombre del campamento. Trabajaba en servicios generales, luego apareció este asentamiento y me vine para acá. Yo ya era de Paraíba, vivía en la finca, así que me gustó y me quedé. Y de aquí no me voy y nadie me lleva. Milton Fornacieri, dirigente del MST, participó en la lucha inicial de este campamento y de varios otros, que en todo el país involucran a más de 500.000 familias. Él explica que, además del acoso cultural de las técnicas más modernas en el campo, el MST también se enfrenta al poderoso lobby agroindustrial dentro del Congreso brasileño y a la postura intransigente del gobierno de Jair Bolsonaro. Destaca que la agroindustria y el monocultivo van en contra de la producción de alimentos saludables, que se ha convertido en uno de los principales estandartes de los sin tierra en los últimos 8 años. Siempre decimos que la agricultura familiar y campesina son los pobladores, comunidades tradicionales, indígenas, quilombolas, que logran realizar la agroecología. Es este elemento el que justifica la reforma agraria. Entonces tenemos la distribución de la tierra y en esta tierra hay gente que vive arriba. Con el aumento de la demanda de alimentos orgánicos, el MST también busca posicionarse como el principal productor del sector a nivel nacional, siempre enfocándose en la agricultura familiar y la agroecología. El movimiento que lucha por la reforma agraria desde los años 80 quiere ahora incrementar su presencia no solo en el retail, sino también en la venta directa al consumidor en sus tiendas físicas y virtuales. Queremos ver si dentro de un año podemos tener entre 80 y 100 tiendas abiertas en todo Brasil, comenzando con tiendas por aplicación, venta online y pasando a tiendas físicas, que es donde mejor se puede materializar esta acción. Con el apoyo de sus padres para cuidar la tierra, Souza elogia las decenas de toneladas de alimentos que fueron donadas por el MST en todo el país durante la pandemia y revela que tiene planes audaces para el futuro. Yo pienso futuramente, al lado de mis compañeros, de que acá podemos enviar comida no solamente para el Distrito Federal, sino también para otros lugares.
Llegó el momento de asomarnos a nuestras redes sociales y ver lo que está circulando en materia de ecología y medio ambiente, pero también lo que nos hicieron llegar ustedes a través de nuestros usuarios. Estamos en Twitter como @ZonaVerdeTelesur y en Facebook como Zona Verde Telesur. Comenzamos. En la red social Twitter, la usuaria @NCastelblancoM comparte la siguiente denuncia. La ñariña azul de Brasil, Cyanopsita spici, fue declarada extinta en vida silvestre desde el inicio del siglo XXI. El tráfico de fauna y la degradación de su hábitat llevaron a la especie a esa situación, pero unos cuantos ejemplares sobrevivían en cautiverios europeos. En la misma red social, el usuario @SantiPisoMBarajas alerta sobre la situación del río Guadalfeo en España. Ecologistas en Acción de Granada denuncian el daño medioambiental de la extracción de áridos en el río Guadalfeo para regenerar las playas. Perjudica gravemente a la flora y fauna y además es una pérdida de tiempo y dinero. En la plataforma de Facebook vemos la publicación del usuario Javier Pascual Díaz Rojas, que nos comparte un video con consejos para cultivar lechuga y col en los techos de nuestros hogares. Los cultivos de hortalizas y frutales es posible en espacios pequeños como las terrazas y azoteas. Y terminamos nuestro recorrido en redes con la publicación del usuario Ciencia Plus, que nos comparte un artículo sobre las evidencias de la existencia de comunidades ecológicas complejas durante el periodo cámbrico. Los primeros animales formaron comunidades ecológicas complejas hace más de 550 millones de años, sentando las bases evolutivas para la explosión del Cámbrico. Muchas gracias por escribirnos, es siempre muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus comentarios y sugerencias. Quédense con nosotros porque al regreso les contaremos sobre las conmemoraciones de los 77 años del primer Congreso Indígena que reconoció los derechos de los campesinos e indígenas en Bolivia. Ya volvemos. ¿Sabías que? Una de las características más resaltantes de la agricultura orgánica es el énfasis que coloca en el proceso de producción, en lugar del producto en sí mismo. De esta forma se priorizan los métodos que son favorables a la conservación del ambiente. Ya estamos de regreso aquí en Zona Verde. Les cuento que en Bolivia se conmemoran los 77 años del primer congreso que inició el reconocimiento de los derechos de los campesinos e indígenas. Desde esa fecha, por ejemplo, ellos conquistaron el derecho de caminar por las calles y acceder a la educación. Los detalles en el siguiente informe de nuestro corresponsal en Bolivia, Fred Morales. De esta ceremonia participaron descendientes de los líderes indígenas y campesinos que hace 77 años promovieron el primer Congreso Indigenal realizado en La Paz. Han servido nuestros abuelos, nuestros padres, compañeros, como de animales de carga, compañeros. No tenían derecho a la educación, no tenían derecho a la tierra, hermanos y hermanas. Compañeros, gracias a esa lucha, a ese primer Congreso Indigenal, compañeros, hoy estamos organizados. Se ha reivindicado la dignidad de nuestros pueblos indígenas originarios, se ha reivindicado nuestros derechos fundamentales, se ha reivindicado nuestros derechos a nivel internacional. Que nos querían pisotear, por ejemplo, el año pasado, en 2019, que se llevó un golpe de Estado y nos pisó más fuerte. El Congreso Indigenal aprobó una serie de reivindicaciones para los pueblos originarios que de inmediato fueron plasmados en decretos por el gobierno progresista del coronel Gualberto Villarroel, el año 1945. Establecía justamente cualquier transacción hecha por el campesino tenía que tener como base una remuneración justa. Se abolían los servicios del pongueaje y el mitanaje. La educación indigenal debía ampliar su cobertura a mayor cantidad de la población. Libertad de circular por las calles de las ciudades. Que hasta ese momento, recordamos, se les estaba completamente restringido.
Los campesinos e indígenas fueron utilizados por las élites en la Guerra del Chaco que se libró con el Paraguay entre 1932 y 1935. Pero ese sacrificio no fue suficiente para reconocerlos. El Congreso Indigenal de 1945 inició la lucha por sus derechos y esa población fue definitoria para la Revolución de 1952, que impuso el voto universal y la reforma agraria. Lucha que viene desde la colonia y que se ha ido traduciendo poco a poco en ahora que felizmente tenemos un Estado plurinacional donde nos reconocemos, donde nos vemos al espejo, donde sabemos de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y por lo tanto de lo que debemos sentirnos orgullosos todos los bolivianos, hermanas, hermanos. El año 2006, por primera vez, un indígena campesino, Evo Morales, asumió el gobierno del país vía elecciones democráticas, lo que inició un proceso de empoderamiento de campesinos e indígenas. El presidente Luis Arce instruyó al Ministerio de Educación que esta historia, de antes y después del primer Congreso Indigenal, forme parte de la currícula de escuelas, colegios y universidades. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. La agricultura ecológica es un modelo que busca ser respetuoso con el ambiente y los ecosistemas. Cada vez más productores se suman a esta popular modalidad tan necesaria para enfrentar las consecuencias del cambio climático. En nuestro dato ambiental de hoy, revisaremos algunas cifras en esta materia que resultan alentadoras. Veamos. El Instituto de Investigaciones de Agricultura Orgánica realiza periódicamente publicaciones sobre las estadísticas mundiales del desarrollo de la agricultura ecológica. Estos resultados son compilados en el anuario estadístico El Mundo de la Agricultura Ecológica, cuya edición del año 2021 fue publicada de manera digital. Uno de los datos destacables de este informe es que el área dedicada a la producción ecológica sigue creciendo, alcanzando más de 72,3 millones de hectáreas en el mundo. De acuerdo con el anuario, para el año 2019 hubo un incremento de 1,1 millones de hectáreas. También las ventas de este sector de la agricultura han aumentado, ya que en 2019 el mercado mundial de los alimentos ecológicos alcanzó los 106.000 millones de euros. Estados Unidos es el principal consumidor de estos alimentos, con ventas estimadas en 44.700 millones de euros. Le siguen Alemania con 12.000 millones de euros y Francia, cuyo mercado de alimentos ecológicos aumentó más del 13% en 2019, alcanzando los 11.300 millones de euros. Y pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos, te comentamos cada semana la definición de un vocábulo o término propio del lenguaje medioambiental. Hoy nos referimos a alimentos orgánicos. Alimentos orgánicos. Son denominados alimentos orgánicos a los productos agrícolas o agroindustriales que son generados bajo un conjunto de técnicas y procedimientos considerados ecológicos, ya que en general evitan el uso de productos sintéticos, pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. Y antes de culminar nuestra zona verde de hoy, te llevamos a conocer uno de los destinos más hermosos de Brasil. Viajamos hacia el noreste para conocer el Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, una gran extensión de tierra a la orilla del río Preguiça y que mezcla manglares, dunas y lagunas. Veamos. Creado como parque nacional en el año 1981, Lençóis Maranhenses tiene como objetivo principal la protección de los ecosistemas que abarcan sus más de 155.000 hectáreas.
Está ubicado en parte de 3 municipios del estado de Maranhão. Para visitar este hermoso paraje, debes tener en cuenta que no existen carreteras de acceso para llegar a él, ya que se deben recorrer kilómetros de dunas y la forma de hacerlo es acompañado de un guía. Puedes acercarte a este parque nacional desde la ciudad de Barreirinhas, a unos 12 kilómetros de distancia, donde podrás tomar un paseo guiado en un vehículo 4x4, pero de esta forma solo es posible alcanzar los alrededores de las dunas, ya que de esta forma se evita perjudicar al delicado ecosistema y las aves que habitan este lugar. Otra manera de contemplar este mágico paisaje es desde un vuelo panorámico. Allí tendrás una visión espectacular y completa del paraíso. Si deseas sumergirte en la aventura, puedes partir desde el pueblo de Atins, a pocos kilómetros del parque, hacer un largo recorrido y admirar el paisaje desde una perspectiva más real y en contacto con el mismo. Conocer y sumergirte en sus lagunas turquesas llenas de múltiples colores, palpar con tus manos las blancas arenas, dejarla fluir entre tus dedos hace de la experiencia única. El Parque Nacional Lençóis Maranhenses, un desierto con dunas de arena blanca y lagunas azules de Brasil. Una visión digna de los cielos, un paisaje como pocos en el mundo. Una franja de costa que representa la conjunción de mar, ríos, lagunas, desiertos. Todo bañado por los rayos del sol que dejan en el espectador un recuerdo para toda la vida. Bien, y así ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Recuerden que tenemos a su disposición las redes sociales que aparecen en pantalla. También recuerden de utilizar las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Así usted puede hacer la diferencia en nuestro amado y hermoso mundo. Yo soy Andrés Vieira y desde el Museo de la República de sus Jardines. Fue un placer acompañarles. Hasta una próxima entrega.